Estaba planeando divorciarme de mi esposo. Inesperadamente, el esposo de su amante apareció y me entregó un cheque por $150,000. Dijo, no te divorcies de él ahora. Espera otros 3 meses. Resultó que esos $150,000 eran la clave de algo mucho más grande. Mi plan de divorciarme de mi esposo infiel se detuvo en seco en el momento en que el esposo de su amante apareció en mi puerta. Me ofreció $150 millones con una extraña condición: posponer el divorcio durante 3 meses. ¿Cuál era el verdadero plan detrás de esta oferta descabellada? Antes de que comience la historia, déjenme saber en los comentarios desde donde están sintonizando. No olviden dar me gusta y suscribirse para que este canal pueda seguir creciendo y trayéndoles historias aún más fascinantes. La lluvia en Nueva York esta tarde parecía comprender el estado de mi corazón. Caía en un aguacero torrencial, creando una cortina gris que ocultaba la vista del horizonte de Midtown Manhattan. Permanecía inmóvil ante el enorme ventanal de nuestro ático en el piso 30. Observaba las calles de abajo, ya congestionadas por el tráfico de la hora pico. Las luces de los vehículos se difuminaban sobre el asfalto mojado, creando una pintura abstracta y desoladora. Normalmente a esta hora, estaría ocupada en la cocina, preparando una cena especial para Mark, mi esposo. Siempre me aseguraba de que todo estuviera perfecto, desde la limpieza de nuestro hogar y el relajante aroma de la aromaterapia hasta su comida favorita. Yo, Eleanor Vance, hija de una respetada familia del Upper East Side, había dedicado toda mi vida, mi educación y mi potencial únicamente a ser una esposa devota para Mark Peterson. Pero esta noche era diferente. No había aroma a comida, ni la suave música de jazz que solía poner. Solo se oía el estruendo de los truenos, que ocasionalmente chocaba con el doloroso latido de mi propio corazón. En mi mano, el teléfono inteligente de Mark se sentía frío. El elegante dispositivo había quedado en la mesita de noche cuando él salió apurado esta mañana. No debería haberlo abierto. Debería haber confiado en sus excusas clichés sobre una reunión repentina o un viaje de negocios fuera del estado, pero la notificación que apareció en la pantalla de bloqueo lo destruyó todo. Chloe, hola, cariño, gracias por la transferencia para mis compras de antes. ¿Aún vienes a mi casa esta noche? Te extraño mucho. No olvides decirle a esa estúpida esposa tuya que trabajarás hasta tarde. El mensaje era corto, pero su poder destructivo fue mayor que una bomba atómica para mi matrimonio de 5 años. Estúpida esposa. Esas palabras resonaban en mi cabeza, girando como un disco rayado. Así que así era como me veían. Mark, el hombre cuyo estatus yo había elevado, a quien mi padre había presentado a importantes colegas de negocios hasta que pudo convertirse en alguien, aparentemente pensaba que yo era estúpida. Mi mano tembló mientras desbloqueaba la pantalla del teléfono. Casualmente, conocía la contraseña, nuestro aniversario. Qué irónico. Dentro, descubrí otro mundo que Mark había ocultado. Fotos íntimas de ellos en las Bahamas cuando Mark había afirmado estar en una conferencia de negocios. Mensajes de texto vulgares que me revolvían el estómago. Y la parte más dolorosa, pruebas de transferencias masivas de dinero a esta mujer llamada Chloe. Mientras tanto, apenas la semana pasada, Mark me había dicho que su negocio necesitaba una inyección de capital y me había pedido que recortara gastos. ¡Qué descaro!, susurré, con la voz atrapada en la garganta. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, corriendo por mis mejillas. Se sentían calientes, quemando mi piel. Arrojé el teléfono sobre el costoso sofá de cuero italiano. No necesitaba ver más. La evidencia era más que suficiente. Mi dignidad como mujer, como esposa y como Vance había sido pisoteada. Caminé hacia el dormitorio principal, con pasos pesados. Saqué una maleta grande del armario. Esta noche, en el momento en que Mark llegara a casa, le arrojaría los papeles del divorcio a la cara. Me iría. No me importaba si tenía que volver a la casa de mis padres en el Upper East Side con el estatus de divorciada. Era mejor vivir con sencillez que vivir en una lujosa mentira. Sin embargo, mis pensamientos se desviaron hacia la situación de mis padres. El negocio de mi padre había estado en una fuerte caída. La histórica casa de piedra rojiza de nuestra familia, el legado de mi abuelo, se enfrentaba a una ejecución hipotecaria. Todo este tiempo, había esperado que el éxito de Mark pudiera ayudar a restaurar la fortuna de nuestra familia,
pero resultó que estaba despilfarrando su dinero en esa rompehogares. El sonido del timbre del apartamento sonó, rompiendo mis pensamientos. Me sobresalté. ¿Había vuelto Mark temprano, dándose cuenta de que había olvidado su teléfono? La rabia se encendió instantáneamente en mi pecho. Bien. Cuanto antes regresara, antes podría echarlo de mi vida. Con pasos largos y respiraciones entrecortadas, caminé hacia la puerta principal. Ni siquiera me molesté en limpiar las manchas de lágrimas de mi cara. Que las viera. Que supiera lo rota que estaba. Abrí la puerta con fuerza. Tienes mucho descaro para mostrar tu cara. Mis palabras murieron en mi garganta. La persona que estaba en la puerta no era Mark. Ante mí se encontraba un hombre alto, quizás de unos 30 y tantos años. Llevaba un traje que parecía increíblemente caro, pero que ahora estaba empapado por la lluvia. El agua goteaba de las puntas de su cabello negro azabache sobre los hombros de su elegante traje. Su rostro era apuesto, con una mandíbula fuerte y una nariz recta, pero su expresión era tan fría como el hielo. Sus ojos me taladraban, afilados como si pudieran escanear mi alma en segundos. Un aura de poder emanaba fuertemente de él, haciéndome dar instintivamente un paso atrás. Eleanor Vance. Su voz era profunda, resonante y llena de intimidación. No era una pregunta, sino una afirmación. Tragué saliva, tratando de reunir el poco coraje que me quedaba. Sí, soy yo. ¿Y quién es usted? Si busca a mi esposo, no está en casa. El hombre no respondió de inmediato. Solo me miró fijamente. Luego, su mirada se posó en mis manos, que aún temblaban, y después volvió a mis ojos hinchados. La comisura de su labio se elevó ligeramente, formando una sonrisa delgada y cínica. Sé que su esposo no está en casa. Actualmente está en la boutique de Hermès en Madison Avenue comprando un bolso para mi esposa, dijo rotundamente. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué? Soy Julian Croft, dijo sucintamente, como si el nombre por sí solo lo explicara todo. Y lo hizo. Quien no conocía a Julian Croft, el dueño de Croft Enterprises, el joven magnate cuyo rostro aparecía con frecuencia en las portadas de las revistas de negocios como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Él era la definición del dinero viejo, nacido rico, poderoso e intensamente privado. Pero espera, ¿qué acababa de decir? Su esposa. Chloe, murmuré, dándome cuenta de la horrible conexión. Chloe es su esposa. Julian asintió lentamente. No parecía enojado, ni triste. Su rostro estaba tan inexpresivo como una pared de concreto. ¿Puedo pasar? Tenemos asuntos que discutir, y esta no es una conversación para tener en el umbral de una puerta. Dudé por un momento. Dejar entrar a un hombre extraño en el apartamento cuando mi esposo no estaba en casa era inapropiado. Pero considerando lo que acababa de descubrir sobre Mark, esas normas sociales se sentían irrelevantes. Además, este hombre también era una víctima, igual que yo. Por favor, dije finalmente, abriendo más la puerta. Julian entró. Su aroma me envolvió mientras pasaba, una mezcla de lluvia, tabaco caro y una colonia masculina amaderada. No parecía impresionado por el interior de nuestro apartamento, que una vez había considerado bastante lujoso. Para alguien como Julian Croft, este lugar probablemente no era mejor que un almacén. Se quedó en medio de la sala de estar, declinando cuando le ofrecí un asiento. Sus ojos recorrieron la habitación y luego se posaron directamente en el teléfono de Mark, que yacía en el sofá. Usted lo sabe todo, ¿verdad?, dijo sin mirarme. Acabo de descubrirlo, respondí con amargura. Dejó su teléfono. Julian se giró para mirarme. Un relámpago afuera iluminó la mitad de su rostro, haciéndolo parecer aún más misterioso. ¿Cuál es su plan ahora? Llorar, enfurecerse, solicitar el divorcio. Eso no es de su incumbencia, repliqué bruscamente. Pero sí, me divorciaré de él esta noche. Me niego a vivir con un traidor. No lo haga, interrumpió Julian rápidamente. Fruncí el ceño, confundida. Disculpe, ¿quién es usted para decirme qué hacer? Julian se acercó más a mí. La distancia entre nosotros era ahora de solo unos pocos pies.
Podía ver las gotas de lluvia que aún se aferraban a sus pestañas. No se divorcie de él esta noche. No arme una escena. No le haga saber que usted lo sabe, dijo, su tono era de una orden absoluta. Está loco, me reí, un sonido hueco. Su esposa y mi esposo están teniendo una aventura, destruyendo nuestros matrimonios, y usted me pide que guarde silencio. No soy una mujer tonta que tolerará ser engañada. No le pido que acepte la aventura, dijo Julian con calma, en marcado contraste con mi arrebato emocional. Le ofrezco un trato. ¿Qué tipo de trato? La verdadera venganza, respondió Julian, sus ojos brillando peligrosamente. Un divorcio solo los liberará. Mark será libre para estar con Chloe, y usted se quedará con el estatus de divorciada y un corazón roto, ¿es eso justo? Me quedé en silencio. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mi interior. Venga conmigo ahora, ordenó Julian. Hablaremos en un lugar más adecuado. Este lugar tiene demasiados rastros de ese bastardo. No puedo simplemente irme con un extraño. Eleanor, interrumpió, diciendo mi nombre con una extraña familiaridad. Su familia en el Upper East Side necesita dinero, ¿no es así? Su padre tiene una deuda de $2 millones que vence el próximo mes. Si no se paga, esa casa de piedra rojiza será embargada. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saberlo? Los problemas financieros de mi familia eran un secreto muy bien guardado. ¿Cómo sabe eso? Lo sé todo, respondió con arrogancia. Venga conmigo y le daré una solución que nunca imaginó. O quédese aquí, divórciese de su esposo y vea a su familia desmoronarse pieza por pieza. La elección parecía imposible. Pero al mirar a los ojos de Julian, que estaban llenos de convicción, una chispa de esperanza brilló en medio de mi desesperación. Miré la maleta abierta en el dormitorio y luego de nuevo a Julian. Está bien, dije en voz baja. ¿Iré? Julian no sonrió. Solo asintió secamente y se giró hacia la puerta como si supiera desde el principio que no podría rechazarlo. Agarré mi bolso, cerré la puerta del apartamento que ahora se sentía como un infierno personal, y salí, siguiendo la espalda erguida del extraño hacia el ascensor, descendiendo a una incertidumbre mayor que la tormenta que rugía afuera. El viaje desde mi apartamento en Tribeca hasta el distrito financiero fue inquietantemente silencioso. Me senté en el asiento del pasajero del lujoso sedán negro de Julian. El interior del coche olía a cuero caro y estaba completamente insonorizado, amortiguando la cacofonía de las bocinas y el incesante tamborileo de la lluvia de Nueva York afuera. Su chofer privado navegaba por las calles llenas de baches con tal suavidad que parecía que estábamos flotando. Julian se sentó a mi lado, absorto en una tableta. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro serio. No había pronunciado una sola palabra desde que salimos del vestíbulo del apartamento. Su silencio me ponía cada vez más ansiosa. ¿Qué estaba haciendo? Siguiendo a un hombre extraño en medio de la noche. Pero cada vez que quería protestar, la imagen de los mensajes de texto en el teléfono de Mark y el rostro cansado de mi padre, agobiado por las deudas, me atormentaba. El coche giró hacia la entrada de uno de los rascacielos más altos de la zona. Un aparcacoches abrió la puerta respetuosamente, saludando a Julian como el señor Croft. Nos escoltaron a un ascensor privado que nos disparó directamente al último piso. Mis oídos se taparon ligeramente por el cambio de presión del aire. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un exclusivo y ultra privado salón. La sala estaba tenuemente iluminada, solo por el suave resplandor de los candelabros de cristal y las luces de la ciudad de Nueva York que se filtraban a través de las paredes de vidrio circundantes. La atmósfera aquí contrastaba fuertemente con el caos de mi corazón, tranquila, fría y sofisticada. Julian me condujo a una sala privada en la esquina. Sus paredes eran de vidrio grueso, ofreciendo una vista panorámica de las luces de la ciudad, que parecían ríos de oro fluyendo abajo. La lluvia que caía por el cristal añadía un toque melancólico. Siéntese. Julian señaló un lujoso sofá de terciopelo de color granate oscuro frente a él. Me senté rígidamente, agarrando mi bolso. Apareció un camarero, trajo 2 bebidas y luego se fue en silencio, dejándonos solos en el tenso silencio. El aire acondicionado de la habitación se sentía penetrantemente frío. O quizás solo era yo, temblando de miedo.
Julian tomó un pequeño sorbo de su bebida y colocó el vaso sobre la mesa de mármol negro que nos separaba. Me miró directamente, su mirada aguda e intimidante. Vayamos directo al grano, dijo, su barítono tranquilo. Metió la mano en el bolsillo interior de su traje, sacando una chequera y una pluma de oro. Escribió algo rápidamente, arrancó el cheque y lo colocó frente a mí. Tómelo, ordenó. Miré el trozo de papel con vacilación. Lentamente, extendí la mano y lo recogí. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la cadena de ceros. Tuve que contarlos 2 veces para asegurarme de que no me equivocaba. 150 millones de dólares. Mi mano tembló tan violentamente que el cheque volvió a caer sobre la mesa. ¿Qué? ¿Para qué es esto?, pregunté, con la voz ahogada. Ese es su precio, o más exactamente, el precio de su tiempo, respondió Julian rotundamente, como si esa cantidad de dinero fuera simple calderilla para él. Ese dinero es suficiente para pagar todas las deudas de su familia, recomprar cualquier activo que hayan hipotecado y asegurar una vida cómoda para usted y sus padres durante 7 generaciones. Tragué, tratando de procesar esta situación de locos. ¿Qué quiere de mí? No soy una prostituta. Julian soltó una pequeña risa, pero no llegó a sus ojos. No tengo ningún interés en su cuerpo, Eleanor. Lo que necesito es su estatus como esposa de Mark Peterson. Se reclinó en el sofá, cruzando los brazos sobre el pecho. Como dije, Chloe es mi esposa. Nuestro matrimonio es puramente de papel, una alianza comercial entre la familia Croft y la suya, que también son influyentes. Pero ella violó nuestro acuerdo al tener una aventura pública y avergonzar mi nombre. Y su esposo, ese tonto ambicioso pero imprudente, es su cómplice. Entonces, ¿por qué no se divorcia simplemente de Chloe? ¿Por qué involucrarme a mí?, exigí. Porque en los negocios, el tiempo lo es todo. Estoy en medio de una adquisición masiva que involucra a la familia de Chloe. Si me divorcio de ella ahora o si este escándalo de infidelidad explota, las acciones de mi empresa se volverán volátiles y la adquisición podría fracasar. Las pérdidas serían mucho mayores que el número en ese cheque. Julian se inclinó hacia adelante, su mirada se intensificó. Necesito 3 meses. 3 meses para finalizar mis tratos comerciales y mover mis activos para protegerlos del acuerdo de divorcio. Durante esos 3 meses, necesito que las cosas estén tranquilas. Sin escándalos, sin divorcios. Empezaba a entender, aunque parecía surrealista. Entonces, su tarea es simple, continuó Julian. No se divorcie de su esposo todavía. Vuelva a casa. Actúe como si no hubiera pasado nada. Sea la esposa dulce, obediente y tonta que creen que es. Déjelos sentirse seguros en su aventura. Cierre los ojos. Cúbrase los oídos. ¿Me está diciendo que viva bajo el mismo techo con el hombre que me traicionó y finja ser feliz? Eso es una tortura, exclamé emocionada. Es estrategia, corrigió Julian con frialdad. ¿Cree que llorar y solicitar el divorcio ahora la convertirá en una ganadora? No. Mark se divorciará de usted con gusto. Luego retorcerá la narrativa para hacerla parecer una esposa incompetente. Saldrá de esa casa sin nada más que su orgullo destrozado. Señaló el cheque sobre la mesa. Pero con este dinero y con su paciencia durante 3 meses, puede destruirlo en su momento más vulnerable. Cuando sienta que está en la cima del mundo, cuando piense que lo tiene todo, lo derribaremos juntos. Me quedé en silencio, mirando de nuevo el cheque. 150 millones de dólares. Una cantidad que podría salvar a mi padre de un ataque al corazón por sus deudas. Una cantidad que podría restaurar el honor del apellido Vance. ¿3 meses?, pregunté en voz baja. 3 meses, 90 días. 90 días, afirmó Julian. Después de eso, este dinero es completamente suyo, y es libre de divorciarse de él. Incluso la ayudaré a contratar a los mejores abogados para asegurar que Mark se quede sin nada. Mi mente corría a toda velocidad. Mi lado emocional gritaba en protesta. Quería escupir en la cara de Mark ahora mismo. Pero mi lado racional, el lado de la hija de un hombre de negocios que había reprimido durante tanto tiempo, comenzó a ver la lógica en el plan de Julian. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de tomar el control.
Si me divorciaba de Mark ahora, probablemente él estaría feliz de estar con Chloe. Pero si esperaba, si dejaba que Julian orquestara todo, la caída de Mark sería absoluta. Miré a Julian, buscando cualquier duda en sus ojos, pero solo encontré una determinación fría y acerada. Este hombre era peligroso, muy peligroso, y ahora me estaba invitando a ser su aliada. ¿Cómo puedo estar segura de que este cheque se cobrará?, pregunté, tratando de ser realista. Puede cobrarlo mañana por la mañana. Es un cheque de caja, respondió despreocupadamente. Considérelo un pago inicial. La confianza es cara, Eleanor. Y estoy dispuesto a pagar un alto precio por ella. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la habitación. La imagen de la falsa sonrisa de Mark, el mensaje de Chloe y el rostro envejecido de mi padre pasaron ante mí. El dolor en mi pecho se transformó lentamente en algo más frío y duro. Venganza. Con una mano ahora firme, tomé el cheque y lo guardé en mi bolso. Acepto, dije con firmeza. 3 meses, ni menos, ni más. Julian sonrió levemente. Esta vez parecía un poco más genuino. O quizás era solo la satisfacción de una negociación exitosa. Levantó su copa. Por una paciencia mortal, dijo. No correspondía a su brindis. Solo lo miré fijamente. Recuerde una cosa, señor Croft. Hago esto por mi familia, no porque le tenga miedo a usted o a mi esposo. Así que, ni se le ocurra pensar en traicionarme a mí tampoco. Soy un hombre de palabra, Eleanor. Está a salvo conmigo, respondió. Esa noche, en el último piso de un rascacielos de Nueva York bajo un aguacero incesante, firmé un contrato con un diablo disfrazado. Vendí mi paciencia por $150 millones y me preparé para interpretar el papel más grande de mi vida. Mark Peterson. Disfruta de tus últimos momentos de felicidad, porque la verdadera tormenta acaba de comenzar. El sol de la mañana en Nueva York brillaba intensamente, como si se burlara de los restos de la tormenta que había rugido en mi corazón la noche anterior. Su calor penetraba por las ventanas de nuestro dormitorio principal en Tribeca, creando una atmósfera sofocante que ni siquiera el aire acondicionado al máximo podía disipar por completo. Me senté en el borde de nuestra cama tamaño king, mirando mi reflejo en el espejo del tocador. Las ojeras bajo mis ojos eran apenas visibles a pesar de estar cubiertas con un corrector caro. Este era el primer día de los 90 días de infierno que Julian Croft había prometido. El rugido de un motor de coche deportivo resonó desde el garaje. Era Mark. Mi esposo estaba en casa. Mi corazón latía con fuerza, no por anhelo o amor, sino por una mezcla de asco e ira que tuve que reprimir con todas mis fuerzas. Respiré hondo, cerré los ojos por un momento e imaginé el rostro frío de Julian y el cheque de $150 millones, ahora guardado de forma segura en mi bóveda bancaria privada. Ese era mi mantra ahora. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Mark entró, con el rostro demacrado, vistiendo la misma camisa de la mañana anterior. El tenue y empalagoso aroma del perfume barato de una mujer desconocida emanaba de él, mezclado con el olor a sudor y al alcohol de la noche anterior. «Cariño, ¿estás despierta?», preguntó, su tono artificialmente alegre. Se acercó con la intención de besarme en la mejilla. Por reflejo, incliné ligeramente la cabeza, fingiendo ajustarme los pendientes, de modo que sus labios solo rozaron mi cabello. «Hola, Mark. Llegas tarde a casa. Estaba preocupada anoche. No contestabas tu teléfono». Mark se rió nerviosamente. Se quitó el reloj y lo colocó en el tocador con un movimiento rígido. «Sí, lo siento por eso, nena. La tormenta fue una locura anoche, ¿verdad? Mi teléfono se quedó sin batería y dejé mi cargador en la oficina. Con el atasco de tráfico y las inundaciones por todas partes, tuve que quedarme en el apartamento de Dave. Era demasiado peligroso intentar volver a casa a la fuerza». Mentiras. Dave estaba en un crucero por el Caribe con su esposa. Había visto las publicaciones de Instagram de su esposa hace 2 días, pero solo sonreí. La sonrisa más falsa que había producido en mi vida. «Oh, ya veo. Me alegro de que estés a salvo. Solo estaba preocupada de que te hubiera pasado algo», dije en voz baja.
Sentí que iba a vomitar al pronunciar esas palabras de preocupación al hombre que acababa de pasar la noche en los brazos de otra mujer. Realmente eres la mejor esposa, dijo Mark, visiblemente aliviado de que no lo presionara más. Empezó a desabotonarse la camisa. Voy a darme una ducha. Me siento muy sucio. Tengo otra reunión con inversores esta tarde, así que probablemente volveré a casa tarde otra vez. Está bien, Mark, no trabajes demasiado, respondí. Tan pronto como la puerta del baño se cerró y comenzó el sonido del agua corriendo, mi sonrisa se desvaneció. Mi cuerpo temblaba con náuseas reprimidas. Miré su camisa sucia tirada en el suelo. Había una leve mancha de lápiz labial rosa en el cuello, del mismo tono que Chloe solía usar en sus fotos de Instagram. Inmediatamente agarré mi teléfono secreto, uno nuevo que Julian me había dado anoche, junto con una tarjeta sin prepago no registrada a mi nombre. Escribí un mensaje corto: el objetivo acaba de llegar a casa. La coartada es que se quedó en casa de un amigo por la tormenta. Saldrá de nuevo esta tarde. Una respuesta de Julian llegó en segundos. Corta, concisa, sin emociones. Déjalo. No hagas demasiadas preguntas. Concéntrate en liquidar los fondos hoy. Paga las deudas de tu familia en efectivo, discretamente. No dejes rastro digital que Mark pueda rastrear. Borré el mensaje inmediatamente. Esa tarde, después de asegurarme de que Mark se había ido, no a una reunión de inversores, por supuesto, sino probablemente para volver con su amante, hice que mi chofer me llevara a una sucursal del Banco Central. El proceso de cobrar el cheque se desarrolló sin problemas, gracias a una poderosa carta de presentación preparada por Julian. El personal del banco me trató como a la realeza. Cuando el saldo de mi nueva cuenta mostró ese número fantástico, me quedé sin aliento. Esto era real. Realmente había vendido mi matrimonio. Desde el banco, fui directamente a la casa de mis padres en el Upper East Side. La vieja casa de piedra rojiza de estilo colonial parecía lúgubre. La pintura de las paredes se estaba desconchando en algunos lugares, y el pequeño jardín delantero ya no estaba tan bien cuidado como antes. En la sala de estar, encontré a mi madre sentada, perdida en sus pensamientos, sosteniendo su rosario. Su rostro parecía cansado, mucho mayor que su edad real. Mamá, la llamé suavemente. Levantó la vista, sus ojos empañados. Eleanor, no dijiste que vendrías. Me senté a su lado, sosteniendo su mano arrugada. ¿Qué pasa, mamá? Pareces triste. Mi madre suspiró profundamente. Tu padre, el agente del banco, vino de nuevo esta mañana. Nos dieron una última advertencia. Si no pagamos el capital el próximo mes, embargarán esta casa. Tu padre está en su habitación ahora. Su presión arterial ha vuelto a subir. No sé qué hacer, Eleanor. No quiero pedirle ayuda a Mark. Sé que su negocio también está pasando por dificultades, ¿verdad? Hasta el día de hoy, mis padres todavía pensaban que Mark era un yerno bueno y trabajador. No sabían que estaba despilfarrando dinero en otra mujer. No te preocupes, mamá, dije con firmeza, sacando un sobre grueso de mi bolso. Dentro no había dinero en efectivo, sino un comprobante de pago que acababa de completar hacía una hora. Había transferido los fondos a una cuenta especial para saldar la deuda sin que ellos lo supieran. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, confundida. La deuda de papá está saldada, mamá. La casa está a salvo, susurré. Mi madre miró el papel, luego a mí con los ojos muy abiertos. Eleanor, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Fue Mark. No, mamá, interrumpí rápidamente. No quería que Mark se llevara el mérito de esto. Son mis propios ahorros, una vieja inversión que acaba de vencer. Por favor, no pidas detalles. Lo importante es que tú y papá podéis estar tranquilos ahora. Y una cosa más, por favor no le digas a Mark sobre esto. Que sea nuestro secreto. Quiero darle una sorpresa a Mark cuando sea el momento adecuado. Mi madre rompió a llorar y me abrazó con fuerza. Gracias, hija mía. Gracias. Eres la salvadora de nuestra familia. El abrazo de mi madre me dio fuerza. La culpa por aceptar la oferta de Julian disminuyó ligeramente.
Al menos este dinero sucio de vender a mi esposo podría salvar a mis padres. Esa noche, la farsa continuó. Mark llegó a casa temprano con un ramo de rosas que sospeché que había comprado a un vendedor ambulante, ya que ya se estaban marchitando. Parecía inquieto, revisando constantemente su teléfono. Cenamos en un silencio incómodo, puntuado solo por el tintineo de nuestros cubiertos. Mark, dije, rompiendo el silencio. La próxima semana es nuestro 5º aniversario de bodas, ¿lo recuerdas? Mark se atragantó con su bebida. Se limpió rápidamente la boca con una servilleta. Oh, claro. Por supuesto que lo recuerdo, cariño. 5 años. Vaya, el tiempo vuela. Estaba pensando, ¿y si hacemos una pequeña celebración? Solo invitar a algunos amigos cercanos, sondeé, queriendo ver su reacción. El rostro de Mark se puso pálido. No hagamos eso todavía. El negocio está muy agitado ahora mismo, cariño. Me sentiría mal festejando cuando tengo tanto trabajo. Tengamos una cena tranquila, solo nosotros dos. Romántico, ¿verdad? Sabía la verdadera razón. Tenía miedo de que Chloe se enojara si veía publicaciones sobre nuestra fiesta. O quizás ya tenía planes con Chloe para ese día. Oh, está bien. Si eso es lo que quieres, lo aceptaré, respondí con una sonrisa dolorosamente obediente. De repente, el teléfono de Mark vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó mostrando el nombre Johnson Logistics, pero alcancé a ver un destello del mensaje antes de que la pantalla se apagara. Cariño, ¿sigue en pie lo de registrarnos en nuestro hotel de siempre mañana? Ya le dije a mi esposo que voy a Boston. Me hirvió la sangre. Johnson Logistics. ¡Qué creativo! Mark rápidamente arrebató su teléfono. Otro problema con el almacén. Cariño, necesito atender esto en mi estudio. Se fue sin esperar mi respuesta. Me senté sola en la gran y fría mesa del comedor, mirando la comida intacta, mis ojos fijos en la espalda de mi esposo mientras se retiraba. Disfruta de tus mentiras mientras puedas, Mark, porque con cada segundo que pasa, estoy afilando el cuchillo que Julian me dio para hacer trizas tu felicidad. Había pasado un mes. Mi vida estaba dividida en 2 mundos marcadamente contrastantes. De día, era Eleanor, la hermosa esposa que pasaba su tiempo en casa o haciendo la compra. Pero entre medias, entraba en el mundo de Julian Croft. Hoy, Julian había organizado nuestra reunión en una galería de arte contemporáneo en Chelsea. La galería era propiedad de uno de sus primos y había sido cerrada al público por el día bajo el pretexto de una curaduría privada. Era el lugar perfecto, tranquilo, artístico y lejos de las miradas indiscretas de Mark o Chloe, quienes preferían pasar su tiempo en centros comerciales o clubes nocturnos. Llegué vistiendo un sencillo vestido tubo azul marino y grandes gafas de sol. Julian ya estaba esperando frente a un gigantesco cuadro abstracto dominado por colores rojo sangre. Estaba de pie, alto, con ambas manos en los bolsillos de sus pantalones grises, pareciendo una obra de arte él mismo. Hermoso pero intocable. Llegas 5 minutos tarde, saludó sin girarse al oír el chasquido de mis tacones. El tráfico en la FDR era una locura, dije a la defensiva, parándome a su lado. Había una protesta. Una reina debería ser capaz de predecir el caos en su reino, bromeó, aunque su tono no era tan agudo como en nuestro primer encuentro. Se volvió hacia mí, sus ojos escaneando mi apariencia de la cabeza a los pies. Te ves más viva. Parece que $150 millones son una cura efectiva para una tez apagada. No te burles de mí, Julian, ¿cuál es la agenda de hoy?, pregunté con impaciencia. Julian se acercó a un largo banco en medio de la galería. Sobre él había una tableta y varias pilas de documentos. Negocios 101, dijo, sentándose y cruzando las piernas. Conoce a tu enemigo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Me entregó la tableta. La pantalla mostraba los datos financieros de la empresa de Mark, Peterson Industries. Gráficos dominados por marcadas tendencias descendentes en rojo llenaban la pantalla. Tu esposo no es solo un infiel, Eleanor. También es un pésimo hombre de negocios, declaró Julian con frialdad. Mira esto. Falsificó informes financieros para asegurar préstamos bancarios para financiar su estilo de vida y el de Chloe.
Está usando activos de la empresa como garantía personal. Legalmente, esto es malversación. Mis ojos se abrieron de par en par al leer las cifras. Usó el edificio de oficinas y tu apartamento de Tribeca como garantía, añadió Julian casualmente. Me quedé sin aliento. Ese apartamento está a mi nombre. Fue una herencia de mi abuela. Falsificó tu firma hace 3 meses. El notario fue sobornado. Chloe encontró al notario para él, reveló Julian. Ese hecho me golpeó como un mazo. Mark era un verdadero bastardo. No solo me había traicionado emocionalmente. Estaba planeando activamente robarme hasta dejarme en la calle. Mis manos se cerraron en puños tan apretados que mis nudillos se pusieron blancos. Voy a hacer que lo arresten. Paciencia. Julian tomó suavemente mi mano. El contacto frío de su piel calmó sorprendentemente mi ira explosiva. Si vas a la policía ahora, el proceso será largo y Mark podría encontrar una salida. Usaremos un método más elegante, que es la adquisición, respondió Julian, sus ojos volviéndose depredadores. He estado comprando silenciosamente las deudas bancarias de Mark a través de una empresa fantasma. En 2 meses más, seré su mayor acreedor único. Cuando eso suceda, tendré todo el derecho de embargar todos sus activos, incluida la empresa de la que está tan orgulloso. Y tú, Julian me miró intensamente, serás quien presione el botón de ejecución. Un sentimiento de admiración se deslizó en mi corazón mientras presenciaba el funcionamiento de la mente de Julian. No jugaba con las emociones. Jugaba con el sistema. Destruía a sus oponentes sin mancharse las manos. Un marcado contraste con el impulsivo y emocional Mark. Julian era el agua tranquila que podía arrasarlo todo. Tengo que ir a Napa Valley la próxima semana, dijo Julian de repente, cambiando de tema. Hay un resort privado allí que estoy considerando comprar. Necesito una segunda opinión sobre el diseño interior desde la perspectiva de una mujer. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Vienes conmigo, ordenó. Considéralo una excursión. Te enseñaré a gestionar activos inmobiliarios para que cuando reclames las propiedades de tu familia, no seas tan tonta como tu esposo. No puedo simplemente ir a Napa. Mark sospechará, protesté. La próxima semana, Mark estará ocupado con Chloe, quien afirma tener una sesión de fotos de patrocinio de marca en Miami. Te dirá que tiene un viaje de negocios urgente a Chicago, así que tendrás tiempo libre, interrumpió Julian. Realmente lo sabía todo. Solo dile que vas a la villa de un amigo en los Hamptons para despejarte o algo así. No le importará, Eleanor. Estará contento de que no estés en casa para poder hacer videollamadas a Chloe sin miedo a ser descubierto. Las palabras de Julian fueron duras, pero ciertas. Finalmente, asentí. Una semana después, aterricé en Napa. No como turista, sino como la aprendiz secreta del magnate más influyente del país. Un coche privado nos llevó a un resort súper lujoso y escondido en lo alto de un acantilado. El lugar era tan privado que parecía que el mundo exterior no existía. Durante nuestros 2 días allí, vi un lado diferente de Julian Croft. No me trató como a una subordinada, pero tampoco exactamente como a una amiga. Nuestra relación era única. Me enseñó a leer contratos de propiedad, a detectar el potencial de inversión y a negociar con contratistas locales. Era exigente, perfeccionista y a veces brusco si tardaba en entender, pero nunca me trató con condescendencia. Esa tarde, estábamos sentados en la terraza de la villa, con vistas a los ondulantes viñedos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de púrpura y naranja. Una suave brisa acariciaba mi rostro, dándome una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Aprendes rápido, comentó Julian mientras sorbía su espresso. Fue el primer cumplido que salió de su boca. Me gradué summa cum laude en Administración de Empresas, Julian. Es solo que durante los últimos 5 años, mi cerebro se ha embotado pensando solo en el menú de la cena de Mark, respondí con amargura. Julian me miró, su mirada se suavizó. Una lástima. Tanto potencial desperdiciado en un hombre que no puede distinguir entre un diamante y un guijarro. Mi corazón se aceleró con sus palabras. Por primera vez, me sentí valorada no como esposa, sino como individuo.
De repente, un camarero se acercó con una bandeja de frutas, pero tropezó con una alfombra gruesa. La bandeja voló hacia mí. ¡Cuidado! En un abrir y cerrar de ojos, Julian se movió. Me tiró del brazo con fuerza, protegiéndome con su cuerpo. Frutas y cerámica rota se esparcieron por el lugar donde yo había estado sentada. El duro pecho de Julian estaba presionado contra mi espalda, su brazo envuelto protectoramente alrededor de mis hombros. Su aroma masculino y tranquilizador llenó mis sentidos. El tiempo pareció detenerse. Permanecimos en esa posición durante unos segundos. Podía sentir su ritmo cardíaco constante contra mi espalda, un contraste con mi propio corazón, que latía desbocado. ¿Estás bien?, susurró en mi oído. Su voz era baja y ronca, enviando escalofríos por mi espina dorsal. Giré ligeramente la cabeza, encontrando nuestros rostros a solo centímetros de distancia. Podía ver los finos poros de su piel recién afeitada, y sus ojos oscuros e intensos mirándome con genuina preocupación. No era la mirada fría de un hombre de negocios, sino la mirada de un hombre hacia una mujer. Estoy bien, respondí nerviosamente. Julian soltó lentamente su abrazo, luego se levantó y se enderezó la chaqueta, volviendo a su comportamiento frío como si nada hubiera pasado. Reprendió al camarero con firmeza, pero no con crueldad, y luego se aseguró de que la zona se limpiara de inmediato. Yo todavía estaba congelada en mi asiento, con la mano en el pecho. En ese breve momento, me di cuenta de algo peligroso. Mark podría haber roto mi corazón, pero Julian estaba empezando a filtrarse por las grietas sin permiso. Esto no era parte del contrato. Esto estaba fuera del guión. Y lo que era más aterrador, no me importaba. Nuestra alianza en Napa me había abierto los ojos. Mark era solo un pasado doloroso. Pero Julian Croft, él era un enigma futuro, aterrador y tentador a la vez. Tenía que tener cuidado. Enamorarse de un socio de negocios en una misión de venganza era un error fatal. Pero mientras observaba la fuerte espalda de Julian mientras se paraba al borde del acantilado con vistas al valle, supe que mi corazón estaba empezando a traicionar mi lógica. La gala se celebró en el gran salón de baile de un hotel de 5 estrellas con vistas a Central Park. Un gigantesco candelabro de cristal colgaba majestuosamente del techo, proyectando un brillo dorado sobre la sala, llena de la élite de la ciudad. Mujeres con vestidos de alta costura que valían tanto como coches familiares reían delicadamente mientras mostraban sus joyas de diamantes, mientras que hombres con trajes elegantes discutían sobre acciones y política sosteniendo copas de champán. El aire era una mezcla penetrante de perfumes caros, lirios frescos y el espeso hedor de la hipocresía. Estaba de pie junto a Mark, con mi mano entrelazada en su brazo. Éramos la pareja de oro de la noche. Mark Peterson, el joven empresario en ascenso, al menos eso era lo que la gente sabía. Y Eleanor Vance, la fiel esposa de una familia prominente que siempre lo apoyaba. Nadie sabía que detrás de mi dulce sonrisa, estaba contando los días para su destrucción. Estás deslumbrante esta noche, cariño, susurró Mark en mi oído, pero sus ojos escaneaban la habitación. Sabía a quién buscaba. Gracias, Mark, respondí rotundamente. Era ahora el segundo mes de mi acuerdo con Julian. Siguiendo sus instrucciones, había cambiado mis tácticas. Ya no era la esposa regañona que exigía atención. Me volví fría, tranquila e inalcanzable. Dejé de preguntar a qué hora llegaba a casa. Dejé de revisar su teléfono delante de él. Dejé de enojarme cuando cancelaba nuestros planes para cenar. Al principio, este cambio hizo feliz a Mark. Se sentía libre. Pensó que me había rendido o que me había convertido en la esposa dócil que conocía su lugar. Pero últimamente, mi tranquilidad había comenzado a molestarlo. Un hombre como Mark necesita validación. Cuando estaba enojada o celosa, alimentaba su ego de que era deseado. Pero cuando no me importaba, lo volvía loco. Oye, ese es el señor Garrison. Mark de repente me arrastró hacia un grupo de hombres mayores que fumaban puros. Vamos a saludar. Es un inversor potencial. Lo seguí, sonriendo cortésmente, asintiendo en los momentos adecuados y manteniendo el tipo de conversación trivial de la alta sociedad que mi madre me había enseñado desde que era niña. Sin embargo, por el rabillo del ojo, vi a otra figura entrar al salón de baile. Chloe.
Mi corazón latió con fuerza, no por miedo, sino por rabia. La mujer llevaba un vestido rojo fuego tan ajustado que mostraba audazmente cada curva de su cuerpo. Llegó del brazo de un viejo productor de cine, un nuevo sugar daddy quizás, mientras Julian estaba inalcanzable. Y Mark estaba conmigo. Mark también la vio. Su cuerpo se tensó a mi lado, su agarre en mi brazo se apretó. ¿Qué está haciendo ella aquí?, murmuró Mark en voz baja, más para sí mismo. ¿Quién, Mark?, pregunté, fingiendo ignorancia, siguiendo su mirada. Oh, ¿esa es Chloe, la influencer de la que tanto me has hablado? Vaya, es mucho más vulgar en persona que en sus fotos. Mark se atragantó con el humo de su propio puro. Me miró con una expresión extraña. ¿Tú sabes quién es? Por supuesto, ¿quién no? Siempre se vuelve viral, respondí casualmente, bebiendo mi zumo de naranja. ¿Por qué sudas tanto? Mark se secó la frente con un pañuelo. Por nada. Solo hace un poco de calor aquí dentro. A medida que avanzaba la noche, comenzó el verdadero drama. Vi a Chloe lanzarnos miradas repetidamente, sus ojos ardiendo de celos. Estaba furiosa de ver a Mark conmigo en público. Cuando me excusé para ir al baño, me tomé mi tiempo deliberadamente, retocándome el lápiz labial en el espejo. Cuando salí, vi a Mark y Chloe discutiendo acaloradamente en un rincón tranquilo del pasillo, cerca de una salida de emergencia. Me escondí detrás de un gran pilar, escuchando a escondidas. Prometiste que te divorciarías de ella el mes pasado, Mark, siseó Chloe, su voz tensa pero llena de emoción. Estoy cansada de esconderme. Julian está actuando cada vez más raro. Ha bloqueado todas mis tarjetas de crédito. Necesito algo de certeza. Solo ten paciencia, Chloe. ¿Crees que es fácil?, sonó frustrado Mark. Eleanor ha estado extraña últimamente. Está demasiado tranquila. Tengo miedo de que esté planeando algo. Si le pido el divorcio ahora, podría exigir la mitad de todo y mi empresa podría colapsar. Excusas, espetó Chloe. Solo admite que todavía estás enamorado de ella. Si no has solicitado el divorcio para la próxima semana, filtraré nuestro vídeo a los sitios de chismes. A ver cómo arde todo. Chloe se marchó furiosa, dejando a un Mark estresado pasándose las manos por el pelo. Sonreí en la oscuridad. Bien, Chloe, sigue presionándolo. Haz que entre en pánico aún más. Cuando Mark regresó al salón de baile, su rostro estaba pálido. Inmediatamente se acercó y me agarró del brazo bruscamente. Nos vamos ahora. Pero la fiesta no ha terminado, Mark. El señor Garrison quería hablar más, protesté suavemente. Al diablo con el señor Garrison. Nos vamos, espetó lo suficientemente alto como para que algunas personas se giraran a mirar. El silencio en el coche era sofocante. Mark conducía temerariamente, golpeando ocasionalmente el volante con el puño. ¿Qué te pasa, Mark?, pregunté, mi tono aburrido, no preocupado. Mark frenó bruscamente, deteniéndose con un chirrido en una calle lateral desierta. Se volvió hacia mí, sus ojos rojos y furiosos. ¿Qué te pasa a ti, Eleanor? ¿Por qué estás tan callada, Solías sospechar cada vez que llegaba tarde a casa. Siempre preguntabas con quién estaba. Ahora no te importa. Eres como una estatua, estás teniendo una aventura, respóndeme, gritó, desatando su frustración sobre mí. La acusación era tan absurda que quise reír. ¡Qué gracioso! El ladrón gritando ladrón. Lo miré directamente a los ojos, canalizando el aura fría que había aprendido de Julian. Mark. Mi voz era baja y firme, sin un ápice de temblor. ¿No es esto lo que querías? Una esposa que no hace preguntas. Una esposa que te da libertad. Ahora que te la he dado, sigues enojado, ¿qué es lo que realmente quieres? Mark se quedó en silencio. Parecía confundido por mi reacción no histérica. Había esperado que llorara o me defendiera, pero en cambio lo había acorralado con lógica fría. Solo siento que nos estamos distanciando, murmuró, su voz debilitándose. Eso es solo que estás cansado del trabajo, dije, dándole una breve palmadita en la mano como un jefe calmando a un empleado, no una esposa a su esposo. Vamos, vámonos.
Estoy cansada. Mark arrancó el coche de nuevo, pero sabía que su mente estaba en un torbellino. La presión de Chloe y mi comportamiento frío lo estaban volviendo paranoico. Sentía que estaba perdiendo el control de todo. Y efectivamente, al día siguiente, el topo de Julian en la oficina de Mark informó algo fatal. Aterrado por el plazo de Chloe y temiendo que yo demandara por los activos en un divorcio, Mark cometió un error garrafal. Transfirió $50 millones de los fondos operativos de la empresa a una cuenta privada en el extranjero que creía segura e irrastreable, con la intención de ocultarme el activo antes del divorcio. No sabía que el banco seguro en las Islas Caimán era administrado por una firma cuyas acciones mayoritarias acababan de ser adquiridas por Croft Enterprises. Esa tarde, me reuní con Julian en su apartamento secreto. Julian soltó una risa rara, nítida y ligeramente malvada mientras leía el informe. Acaba de cavar su propia tumba, dijo Julian, sirviendo vino en 2 copas. Mover activos de la empresa a una cuenta personal sin una reunión de la junta directiva es un delito federal. Y como lo hizo presa del pánico, su huella digital es un completo desastre. Julian me entregó una copa de vino, sus ojos brillando con victoria. Felicidades, Eleanor. Tu esposo acaba de entregar su cuello al verdugo. Un mes más y tiramos de la palanca. Bebí el líquido rojo oscuro. Sabía amargo pero dejaba un regusto dulce en mi lengua, al igual que la venganza que estábamos preparando. Mark Peterson, tus sospechas eran correctas. Se avecina una tormenta y yo soy su centro. El cielo sobre Nueva York parecía estar de luto, o quizás de rabia. Durante 3 días consecutivos, la lluvia había caído sin descanso, inundando partes de la ciudad. Las carreteras principales se convirtieron en ríos turbios. El tráfico se atascó en todas partes. Y el coro de bocinas se convirtió en la sinfonía de estrés de la ciudad. La caótica escena exterior era un reflejo perfecto de lo que estaba sucediendo dentro de mi matrimonio. Esta era la última semana, la semana crucial antes de que terminara el plazo de 90 días. La tensión en nuestro ático de Tribeca era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mark estaba cada vez más desquiciado. Las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas. A menudo estaba perdido en sus pensamientos, y su temperamento se encendía por cosas triviales. Su negocio comenzaba a tambalearse gracias al sutil sabotaje de Julian, y Chloe exigía implacablemente una resolución. Por otro lado, yo tenía que ser extremadamente cuidadosa. Un pequeño error en esta etapa final podría arruinar todo el plan meticulosamente elaborado. Esa noche, la lluvia era torrencial, acompañada de fuertes vientos. La electricidad en nuestro edificio se cortó por completo después de que un transformador fuera alcanzado por un rayo. El gran apartamento quedó sumido en la oscuridad, iluminado solo por el sombrío parpadeo de las velas. Me senté en la sala de estar, fingiendo leer una revista a la luz de las velas. Mark caminaba de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Su teléfono estaba pegado a su oreja mientras gritaba a sus subordinados por un envío atascado en la inundación. No me importa. Busquen otro camión. Si ese envío no llega mañana, perdemos millones, ladró, y luego golpeó su teléfono contra el sofá. Se volvió hacia mí, respirando con dificultad. ¿Puedes dejar de leer esa revista basura? Tu esposo se está volviendo loco, y tú simplemente te relajas. ¿Y qué se supone que debo hacer, Mark? Gritar junto a ti, respondí con calma, sin levantar la vista de la página. Ah. Mark se pasó las manos por el pelo con frustración. De repente, el sonido de un teléfono vibrando llenó el aire. No era el teléfono de Mark, ni mi teléfono principal, que estaba sobre la mesa. Se me heló la sangre. Era mi teléfono secreto, el de Julian, que había escondido entre los cojines del sofá. Había olvidado silenciarlo. Estúpida, Eleanor. Eres tan estúpida. La vibración sonó increíblemente fuerte en el silencio sepulcral del apartamento sin electricidad. Mark se quedó en silencio. Se volvió hacia el sofá donde yo estaba sentada. ¿Qué fue ese sonido? No oí nada, respondí rápidamente. Mi corazón sentía que estaba a punto de estallar de mi pecho. Quizás es el edificio. Eso era un teléfono vibrando, Eleanor, no soy un idiota. Mark se acercó a mí, sus ojos llenos de sospecha.
Tu teléfono está sobre la mesa. Mi teléfono está aquí, ¿de quién es ese teléfono? Comenzó a lanzar los cojines del sofá a un lado violentamente. Mark, para. No busques problemas. Intenté detenerlo, pero Mark apartó mi mano de un empujón. Quítate de mi camino. Levantó el último cojín, y allí yacía, el delgado dispositivo negro. Su pantalla se iluminó en la oscuridad, mostrando una nueva notificación de mensaje: Julian, reunión final, mañana a las 10 de la mañana. No llegues tarde. El nombre se mostraba claramente. Julian. Mi mundo sintió que se derrumbaba a mi alrededor. Mark arrebató el teléfono, sus manos temblaban. Su expresión cambió de confusión a una furia aterradora. Julian, ¿quién diablos es Julian?, me gritó en la cara. Así que por esto has estado tan callada, me estás engañando, ¿tienes un amante? Me agarró por los hombros, sacudiéndome violentamente. Respóndeme, ¿quién es este bastardo? Has estado jugando conmigo todo este tiempo, ¿no? El miedo se apoderó de mí. Un Mark acorralado era capaz de cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, mi asco llegó a su punto máximo. Me estaba acusando de infidelidad cuando él era el traidor definitivo. Suéltame, Mark. Me estás haciendo daño, grité, tratando de liberarme. No te soltaré hasta que confieses, desbloquéalo. Quiero ver qué hay dentro. Me empujó el teléfono en la cara, tratando de forzarme a desbloquearlo. De repente, la puerta principal fue abierta de una patada con un tremendo estruendo. Crack. El sonido de la madera astillándose retumbó en la habitación más fuerte que el rayo de afuera. Ambos nos sobresaltamos y nos giramos. En el umbral de la puerta se encontraba una figura alta e imponente, empapada, flanqueada por dos corpulentos guardaespaldas. Un destello de relámpago desde el exterior lo silueteó, haciéndolo parecer el ángel de la muerte. Era Julian. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Me había puesto un micrófono y sabía que estaba en peligro? Quítale las manos de encima, Peterson. La voz de Julian era baja pero resonó en la habitación, llena de una autoridad mortal. Mark se quedó boquiabierto, su agarre en mis hombros se aflojó. Miró a Julian, luego a mí, y de nuevo a Julian. Tú eres Julian Croft de Croft Enterprises. Mark claramente reconoció el rostro del magnate que a menudo admiraba en las revistas. La confusión en su rostro se profundizó. ¿Qué asuntos tienes en mi casa? ¿Por qué le envías mensajes a mi esposa? Julian entró casualmente como si fuera el dueño del lugar. Sus dos guardaespaldas separaron a Mark de mí con rapidez y eficiencia. Mark fue empujado hacia el sofá de enfrente mientras Julian se paraba ante mí, sus agudos ojos escrutándome. Fuiste descuidada, Eleanor, susurró lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Menos mal que estaba rastreando tu GPS y vi que tu ritmo cardíaco se disparó en el reloj inteligente que te di. Sabía que algo andaba mal. Luego se volvió para enfrentarse al todavía conmocionado Mark. Tu esposa no te está engañando, Mark. Trabaja para mí, mintió Julian. Pero sonó absolutamente convincente. ¿Trabaja?, balbuceó Mark. ¿Haciendo qué a estas horas de la noche? Consultora de adquisiciones, dijo Julian con desdén, su tono no dejaba lugar a discusión. Y sobre ese mensaje, estábamos discutiendo una estrategia de negocios que involucra a tu empresa. Tu esposa está tratando de salvar tu negocio en quiebra, y tú se lo pagas con acusaciones. Mark se quedó en silencio, su lento cerebro tratando de procesar la información. Su miedo a Julian Croft estaba superando sus celos. Salvar mi empresa, ¿qué quieres decir? Julian sonrió con desdén. Una sonrisa aterradora. Tu empresa está al borde del colapso, Peterson. Deudas por todas partes. El flujo de caja es un desastre. Eleanor me rogó que inyectara algunos fondos. Estaba dispuesta a trabajar horas extras como intermediaria para su ingrato esposo. Julian retorció los hechos tan brillantemente que casi me lo creí yo misma. Hizo que Mark se sintiera culpable y pequeño. Yo no lo sabía, tartamudeó Mark. Me miró con culpa en sus ojos. Eleanor, ¿es esto cierto? Habiendo sido entrenada en esta farsa durante 2 meses, capté inmediatamente la señal de Julian. Puse una expresión triste y decepcionada.
¿Realmente pensaste que podría traicionarte, Mark? He estado tan callada porque estaba enferma de preocupación tratando de encontrar la manera de ayudarte. Le pedí ayuda al señor Croft en secreto para que tu orgullo no se viera herido. Mark bajó la cabeza, su rostro sonrojado por la vergüenza. Lo siento mucho, cariño. Perdí los estribos. He estado bajo mucho estrés. Julian miró a Mark con asco. No la mereces. Pero porque Eleanor suplicó, te daré una oportunidad. Ven a mi oficina mañana. Discutiremos la inyección de capital. Trae todos los documentos legales de tu empresa. Los ojos de Mark se iluminaron. Vio esto como su salvación. No tenía idea de que acababa de ser invitado a su propia ejecución. Sí, señor. Muchas gracias, señor Croft. Definitivamente estaré allí. Y una cosa más, Julian se acercó a Mark, dándole una palmadita suave en el hombro, pero con una presión firme. Nunca vuelvas a levantarle la voz a Eleanor. Si me entero de que has sido rudo con ella, el trato se cancela. Sí, señor. ¿Lo prometo? Mark asintió obedientemente como un perro regañado por su amo. Julian me lanzó una mirada. Sus ojos decían, aguanta solo un poco más. Mañana lo acabamos. Esa noche, después de que se restableciera la electricidad y Julian se fuera, Mark fue increíblemente dulce conmigo. Me masajeó los pies, se disculpó profusamente y me elogió como la mejor esposa del mundo. Solo sonreí levemente, sintiendo una creciente oleada de repulsión. No sabía que mañana, en la reunión de accionistas, la persona que encontraría no era un salvador, sino un verdugo. En el baño, me miré en el espejo. Mis ojos estaban fríos, mi rostro duro. La vieja Eleanor, la gentil e ingenua, estaba muerta. Todo lo que quedaba era una mujer lista para ver el mundo de su esposo arder hasta las cenizas. 3 meses habían terminado. Era hora de cobrar. El día del juicio final había llegado. El cielo sobre Nueva York, que había estado gris durante días, ahora estaba claro y brillante, como si el universo mismo aprobara lo que estaba a punto de suceder. Me paré frente a un gran espejo en la suite del hotel donde se celebraría la reunión anual de accionistas de Peterson Industries. Mark había insistido en que nos quedáramos en el hotel la noche anterior para poder estar completamente preparado. Sabía que solo intentaba evitar cualquier posibilidad de llegar tarde debido a su abrumador nerviosismo. Llevaba un vestido tubo negro hasta la rodilla que se ajustaba perfectamente a mi cuerpo. Su corte era simple pero elegante, un diseño de un modisto local cuyo precio podría alimentar a una familia durante un mes. Alrededor de mi cuello había un collar de diamantes, no un regalo de Mark, sino uno de Julian entregado esta mañana con una pequeña tarjeta que decía, para celebrar tu libertad. Mark entró en la habitación con su mejor traje. Su rostro estaba tenso, pero había un destello de arrogancia en sus ojos. Se sentía en la cima del mundo. Creía que hoy Julian Croft llegaría como un salvador, inyectando capital fresco, salvando a su empresa de la bancarrota y haciéndolo parecer brillante frente a los accionistas que habían comenzado a dudar de su liderazgo. ¿Estás lista, cariño?, preguntó, ajustándose la corbata en el espejo junto a mí. Sonrió, una sonrisa que estaba a punto de borrar de su rostro para siempre. Hoy es un gran día. Después de que Julian firme el contrato de inversión, nuestras acciones se dispararán. Todos los que alguna vez me subestimaron se tragarán sus palabras. Estoy lista, Mark. Perfectamente lista, respondí con calma, aplicando una capa final de lápiz labial rojo oscuro. El color del coraje, el color de la sangre. Caminamos hacia el gran salón de baile. La lujosa alfombra del pasillo del hotel amortiguaba nuestros pasos. Mark me tomó la mano con fuerza como si yo fuera su trofeo. No sabía que este trofeo era en realidad una bomba de tiempo. Dentro del salón de baile, la atmósfera ya era tensa. Docenas de accionistas, miembros de la junta directiva y algunos socios comerciales estaban sentados en mesas redondas ordenadamente dispuestas. El aire acondicionado estaba a toda potencia, pero podía oler el sudor frío y la ansiedad en el aire. Los rumores sobre el nefasto estado financiero de la empresa se habían extendido, y hoy exigían respuestas. Mark subió al podio con una confianza forzada. El foco de atención estaba sobre él.
Comenzó su discurso presentando gráficos de crecimiento que yo sabía que en su mayoría eran datos manipulados. Damas y caballeros, la voz de Mark resonó a través de los altavoces. Sé que ha habido rumores, pero les aseguro que Peterson Industries está entrando en una nueva era dorada. Hoy, anunciaré una asociación estratégica con un importante inversor que nos llevará al escenario internacional. Los murmullos se extendieron por la audiencia. Algunos eran escépticos, otros esperanzados. ¿Quién es el inversor, señor Peterson? No nos dé solo promesas vacías, gritó un accionista minoritario elocuente. Mark sonrió ampliamente. Paciencia. Está en camino. Es un hombre al que todos ustedes tienen en la más alta estima. Justo cuando Mark terminó su frase, las grandes puertas dobles del salón de baile se abrieron lentamente. Todas las cabezas se giraron. La sala se quedó en silencio. Julian Croft entró. La presencia del hombre era abrumadora. No caminaba, dominaba el espacio. Detrás de él venían 6 abogados y asistentes que llevaban gruesas pilas de documentos. Julian llevaba un traje azul marino hecho a medida que se ajustaba perfectamente a su poderosa figura. Su rostro era inexpresivo, frío e intimidante. No había ninguna sonrisa amistosa. Mark descendió del podio para saludarlo con la mano extendida como un viejo amigo. Bienvenido, señor Croft. Es un honor tenerlo aquí. Julian no tomó la mano de Mark. La miró con desdén y luego pasó directamente a su lado hacia el podio. Mark se quedó helado, su mano colgando en el aire. Su sonrisa comenzó a desvanecerse, reemplazada por la confusión. Julian se paró en el podio, tomando el micrófono. Observó toda la sala con los ojos de un halcón. Buenos días. Su profunda y autoritaria voz hipnotizó a la sala hasta el silencio. Soy Julian Croft y no estoy aquí como socio estratégico o inversor. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento. Me enderecé en mi asiento de primera fila, conteniendo la respiración. A las 8 de la mañana de hoy, continuó Julian, haciendo una señal a un asistente para que distribuyera documentos a los miembros de la Junta, Croft Enterprises ha adquirido oficialmente el 85% de la deuda pendiente de Peterson Industries de sus 3 principales prestamistas. Según las cláusulas del acuerdo de crédito firmadas por el señor Mark Peterson, los impagos de los últimos 6 meses otorgan al acreedor principal el derecho de convertir esa deuda en capital. Comenzó un alboroto. El rostro de Mark se puso blanco como un fantasma. Espere, señor Croft, ¿qué es esto? Teníamos un acuerdo sobre una inyección de capital. Julian lo ignoró. Por lo tanto, a partir de este momento, soy el accionista mayoritario absoluto de esta empresa, y mi primera decisión como nuevo propietario es renovar por completo la junta directiva. Esto no puede estar pasando, me tendió una trampa, gritó Mark presa del pánico. Intentó llegar al podio, pero los 2 guardaespaldas de Julian lo contuvieron fácilmente. Tenderte una trampa. Julian miró a Mark con desprecio. Te tendiste una trampa a ti mismo con tu propia incompetencia, Peterson. Falsificaste informes financieros, malversaste fondos operativos para uso personal e hipotecaste activos que no eran tuyos para empezar. Julian presionó un botón en un control remoto. La gran pantalla detrás del podio, que había estado mostrando los gráficos de negocios adulterados de Mark, se quedó en negro por un segundo y luego mostró un vídeo. No era una presentación de negocios. Era metraje de cámaras de seguridad de una habitación de hotel de lujo y grabaciones de una cámara oculta dentro del coche de Mark. La imagen era nítida. En la pantalla gigante, Mark y Chloe aparecían en varios abrazos íntimos. Sus risas, sus conversaciones sobre divorciarse de mí y sus insultos hacia mí y Julian se transmitieron claramente para que todos los oyeran. Eleanor es tan estúpida. Nunca se dará cuenta de que estoy usando su dinero para comprarte un apartamento, nena, la voz de Mark resonó claramente en el vídeo. ¿Y qué hay de Julian, cuando te vas a encargar de ese estirado de marido? Intervino la voz de Chloe. No te preocupes, Julian está demasiado ocupado con el trabajo. Nunca le importará. Una vez que mi empresa sea lo suficientemente grande, echaré a Eleanor a la calle, y luego nos casaremos. La audiencia jadeó. Una ola de conmoción, asco y risas burlonas llenó la sala.
Los flashes de las cámaras de los reporteros, invitados por quien no sabía, comenzaron a capturar sin piedad el rostro de Mark, ahora tan pálido como un cadáver. Mark miró la pantalla, sus ojos desorbitados. Se volvió hacia mí. Eleanor, esto es falso. Eleanor, no lo creas. Me levanté lentamente. Todos los ojos estaban ahora sobre mí. No lloré. No había más lágrimas para este hombre. Caminé hacia Mark, que estaba temblando cerca de la mesa de los directores. Mis pasos eran firmes, el sonido de mis tacones haciendo clic en el suelo de mármol como el toque de difuntos para nuestro matrimonio. ¿Falso?, pregunté, mi voz tranquila pero aguda, amplificada por el micrófono aún activo en el podio. Fui yo quien plantó esas cámaras, Mark. Los ojos de Mark se abrieron de par en par como si fueran a salirse de sus órbitas. ¿Qué? Abrí mi bolso y saqué un grueso sobre de Manila. El sobre que había estado preparando durante 3 meses. Hace 3 meses, iba a divorciarme de ti en el momento en que descubrí tu aventura. Pero esperé, dije en voz alta, asegurándome de que todos pudieran oír. Esperé no porque todavía te amara, sino porque quería ver hasta dónde llegarías para destruirte a ti mismo. Le arrojé el sobre al pecho. Los papeles de adentro se esparcieron por el suelo. Esos son los papeles del divorcio. Fírmalos, ordené. También ahí dentro está la evidencia de tus transferencias de malversación. Los abogados del señor Croft ya presentaron copias a la SEC esta mañana. Así que después de esto, no irás a casa a nuestro ático. Irás a una celda de la cárcel. Mark se desplomó de rodillas, sus piernas cediendo bajo él. Intentó agarrar mi mano. Eleanor, por favor. Soy tu esposo. Piensa en mi madre. No te atrevas a pronunciar su nombre, espeté, mi compostura finalmente rompiéndose por un momento. Tú eres el que casi hizo que mis padres perdieran su casa, tú eres el que hipotecó el legado de mi familia por esa. Tomé aliento, recuperando el control. Lo miré desde arriba, al hombre que una vez amé, que ahora parecía tan patético y pequeño. ¿Hemos terminado, Mark? Has perdido a tu esposa, tu empresa y tu dignidad en un solo día. Disfrútalo. Me giré para mirar a Julian, que todavía estaba de pie en el podio. Me miró, no con una sonrisa exagerada de victoria, sino con un pequeño y respetuoso asentimiento. Un asentimiento que decía, lo lograste. Sin esperar más, salí del salón de baile. Detrás de mí, oí estallar el caos, los gritos desesperados de Mark, los gritos furiosos de los accionistas y el débil sonido de las sirenas de la policía que se acercaban. Salí del vestíbulo del hotel al aire caliente de Nueva York, que se sentía increíblemente fresco en mis pulmones. Un peso de 1 billón de toneladas acababa de ser levantado de mis hombros. Era libre. Verdadera y finalmente libre. Un mes después, la mañana en Nueva York se sentía diferente. Quizás porque la lluvia de la noche anterior había lavado el polvo de la ciudad, o quizás porque mi corazón finalmente había encontrado su propia paz. Me senté en una mesa de esquina en un pequeño café de estilo vintage en el West Village, no lejos de la casa de mis padres. El aroma a café recién molido y pan tostado llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora y hogareña. En mis manos tenía el periódico de la mañana. El titular de la sección de negocios todavía era sobre el masivo escándalo de Peterson Industries. El rostro de Mark estaba pegado allí, vistiendo un mono de prisión naranja. Su proceso legal avanzó rápidamente gracias a la completa evidencia compilada por el equipo de Julian. Mark fue acusado de múltiples delitos graves, malversación corporativa, fraude y falsificación de documentos. El destino de Chloe no fue menos trágico. Sin el apoyo financiero de Mark y con su estatus como esposa de Julian revocado, Julian se había divorciado de ella y la había demandado por daños y perjuicios por violar su acuerdo prenupcial. Chloe estaba completamente arruinada. Sus cuentas de redes sociales, antes adoradas, ahora estaban inundadas de odio de los internautas. Lo último que supe es que estaba siendo acosada por cobradores de deudas por un estilo de vida hedonista que ya no podía permitirse. Cerré el periódico y lo dejé sobre la mesa. No sentí lástima, pero tampoco más odio ardiente. Todo lo que quedaba era una inmensa sensación de alivio. Todo había terminado. La deuda de mi padre estaba pagada.
La escritura de la casa de piedra rojiza estaba a salvo en la bóveda familiar. Y la salud de mis padres mejoraba gradualmente a medida que sus preocupaciones desaparecían. ¿Puedo sentarme aquí? Una familiar voz de barítono me hizo levantar la vista. Julian Croft estaba de pie allí. Esta vez no llevaba un traje formal y rígido. Llevaba una camisa de lino blanca con las mangas arremangadas hasta los codos y pantalones chinos casuales. Su cabello no estaba peinado hacia atrás como de costumbre. Unos mechones caían sobre su frente, haciéndole parecer 5 años más joven y mucho más humano. Señor Croft, saludé con una leve sonrisa. O debería llamarlo mi salvador. Julian se rió suavemente, sacando la silla de enfrente y sentándose. Solo Julian. ¿Nuestro contrato de negocios ha terminado, no es así? No hay necesidad de formalidades. La camarera vino y le trajo a Julian su pedido. Un café solo, sin azúcar. Por supuesto. ¿Cómo estás?, preguntó después de tomar un sorbo, sus ojos fijos en mí. La intensidad de su mirada no había disminuido desde nuestro primer encuentro bajo la lluvia. Mejor de lo que he estado en los últimos 10 años, respondí honestamente. Siento que puedo respirar de nuevo. Gracias, Julian. Sin ti, me habrían destruido. Tú te salvaste a ti misma, Eleanor, corrigió Julian suavemente. Yo solo proporcioné las herramientas. Fuiste tú quien tuvo el coraje de usarlas. No muchas mujeres podrían soportar la presión mental que tú soportaste durante 90 días. Removí mi capuchino, observando el remolino de espuma en la parte superior. Entonces, ¿qué te trae a un pequeño café en el West Village? Un hombre como Julian Croft seguramente no tiene tiempo libre para un café casual. Julian se reclinó en su silla, mirando hacia la calle arbolada. En realidad, estoy buscando un nuevo socio. ¿Otro socio de negocios? Mis cejas se levantaron. Lo siento. Me he retirado del mundo de la intriga corporativa. No para los negocios. Julian volvió a mirarme. Esta vez, su mirada era diferente, más cálida, más profunda. Estoy buscando un compañero de vida. Mi corazón dio un vuelco. Sabes, continuó Julian, su voz bajando ligeramente. Al principio, mi acercamiento a ti fue puramente un cálculo comercial. Eras el peón perfecto para derribar a Mark y facilitar mi adquisición. Pero durante esos 3 meses, viéndote controlar tus emociones, viendo tu inteligencia en Napa, presenciando tu feroz protección de tu familia, me di cuenta de algo. Extendió su mano sobre la mesa, con la palma abierta, esperando. Me di cuenta de que no quiero que esta asociación termine, dijo. Quiero escribir un nuevo libro contigo. Uno sin contratos, sin plazos, sin pretensiones. Miré su mano. La mano que me había sacado del borde de la desesperación. La mano que era fría al tacto, pero que me había dado una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Mis pensamientos se desviaron hacia los pequeños momentos de los últimos 3 meses, cuando me protegió en Napa, cuando me envió mi comida favorita cuando estaba estresada lidiando con Mark, cuando me miró con orgullo en la reunión de accionistas. Detrás de su fría máscara había un corazón sincero, oculto durante mucho tiempo tras muros de poder. ¿Estaba lista? El trauma de mi matrimonio con Mark todavía estaba fresco. Pero mirando a Julian, no veía a Mark. Veía a un hombre que me respetaba como a un igual, que veía mi potencial y que esperó pacientemente a que pasara mi tormenta. Esa es una oferta interesante, dije lentamente, tratando de ocultar la sonrisa que comenzaba a formarse en mis labios. Pero tengo una condición. Dila, respondió Julian rápidamente. Lo que sea. Acciones, activos, una isla privada. Me reí suavemente. No, la condición es que esta vez, no más secretos, no más guiones. Lo tomaremos con calma. Necesito tiempo para sanar completamente mis viejas heridas. Julian sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos, haciendo que su rostro se viera increíblemente apuesto a la luz de la mañana. Tengo todo el tiempo del mundo, Eleanor. Soy un hombre de negocios paciente. Recuerda, esperé 3 meses solo para derribar a un enemigo. Puedo esperar mucho más para ganar el corazón de la mujer que amo. La palabra amo quedó suspendida en el aire,
dulce y prometedora. Lentamente, extendí mi mano y la puse en la suya. Él la sujetó con fuerza, cálida y fuerte. De acuerdo, señor socio, bromeé. Empecemos a trabajar en el primer borrador de este nuevo capítulo. Julian se rió y levantó su taza de café. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando mi taza contra la suya. Afuera, el sol brillaba más intensamente, filtrándose a través de las hojas de los árboles, creando hermosos patrones de luz sobre nuestra mesa. Nueva York todavía bullía con todo su drama. Pero en este pequeño rincón del West Village, yo había encontrado mi paz. Mi historia de venganza había terminado, sellada tras las puertas de la prisión que retenían a Mark.